puede desfasar la señal 180 grados. Voy a ver si estoy cerrando esto. Ahí está. Acá, cerramos acá. Profe, ¿cómo dijo el título? Transistor emisor común. Dije que este transistor tiene como característica poder desfasar la señal 180 grados. No entiendo por qué no. Vuelvo otra vez a decir. Ponen transistor, emisor común. Este transistor puede desfasar la señal 180 grados. Voy a presentar la pantalla. Perdón, profe, ¿vio lo que dijo el presidente? No, ni idea. Fase 1 por 9 días. Era sabido. Con Sí. los casos que hay. Solo esenciales en la calle, ¿no? Bueno, yo voy a poder estar en la calle. Igual yo tengo que laburar, ¿sí? Bien, ¿están viendo ahí el open board? Sí. Bien. Bueno, pantalla blanca, pantalla negra, oscura. ¿Qué les parece? Bueno, ¿qué es un transistor emisor común? Arranquemos, ¿qué es un transistor? Bueno, pero vamos con este. Transistor emisor común. Mayormente el transistor viene en un encapsulado. Tiene este formato, o similar a este, o de baja potencia. Y tienen 3 patitas. Cada patita tiene un nombre. Este puede ser el emisor, este puede ser la base y este puede ser el colector. Entonces vamos a dejar en claro los nombres. Acá quiero ver cómo escribir en blanco, acá pueden. Entonces acá ahora ponemos emisor. Ahora parece que me voy a pasar blanco, muchachos, porque si cada vez tengo que... Mejor blanco, no se ve nada. Base, colector, este vamos a poner acá.
Se quedó pensando. Bueno, la B de base, la E de emisor y la C del colector. Se me borró todo, me parece, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Tienen distintos formatos. Este es otro formato. Tiene un agujerito acá, este de potencia. Este es el emisor. Este es la base. Y este es el colector. Bien, vamos a ver qué pasa internamente, fugazmente, y después vemos qué pasa en un circuito. Internamente lo que pasa es que si acá hay un electrón en esta posición, que es el emisor, va a necesitar una diferencia de potencial para que este emisor, que este electrón, perdón, se desplace hasta la base. Esta es la base. Esa diferencia de potencial aproximadamente es 0,7 volt, que es la que da la energía suficiente para que el electrón que tenemos acá físicamente se desplace hasta el valle que tenemos acá. Entonces ahora el electrón está en el valle. Pero como digo que hay un electrón, hay varios electrones. ¿Tá? Entonces acá continuamente cuando se polariza la base, existe la posibilidad de que haya muchos electrones y que estén golpeándose entre ellos. Y más de uno empieza a caer por esta colina raudamente. Y acá pasa algo físico muy interesante, ya que no le gustan las matemáticas, pero yo ya les digo que yo no puedo con mi genio. Acá pasa algo muy interesante físico. Acá hay una altura determinada, hay una masa, que es la masa del electrón, y acá hay algo que se llama energía potencial. Esta energía potencial, acuérdense en que es m de masa por g de gravedad por h de altura. Esa energía potencial cuando llega al colector y en este transcurso que empieza a bajar raudamente, disipa esa energía. Esa energía disipada lo que hace es que en el emisor, entre emisor y base hay una corriente controlada de base, pero en el colector ya dejó de existir una corriente controlada, porque hay una corriente, digamos, aumentada en varias veces más. Es decir, una corriente como descontrolada, llevando mucha energía. Esa energía es lo que va a hacer que la señal, cuando uno muestra un transistor, lo muestra de esta forma. Este es el emisor. Esta es la base. Este es el colector. Ahora bien, el transistor por sí solo no funciona. Hay que polarizarlo. ¿Cómo se polariza? Hay varias formas de polarizar un transistor. Vamos a la primera forma. Hasta acá en la parte física, ¿se entendió lo que hace el transistor o no? Buenas, hola. Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense, acá existen dos corrientes, que es la corriente de base. En un diodo eso se llama corriente de avalancha, lo que pasa entre el emisor y la base. Acá tenemos la corriente de colector.
Algo a tener en cuenta, que la ganancia del transistor UHF viene dada por la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de base. ¿Qué es HF, profe? ¿De dónde salió? Es la ganancia. Porque a vos lo que te va a dar la hoja de datos te va a decir un transistor con 200 HFE, con 100 HFE, con 50 HFE. Los de potencia tienen 20 HFE, 15 HFE. Me está diciendo qué relación hay entre la corriente colector y la corriente de base. Y yo te digo en pocas palabras, profe, en pocas palabras sería el grado de amplificación, algo así. Digamos, podemos llamarlo por ahora grado de amplificación. A ver, si yo te digo que vos trabajás con una fuente de 12 volt, 15 amperes, y se te quema un transistor. La máxima corriente que puede soportar un transistor en una fuente de 15 amperes, ¿cuánto es? 15 amperes. No. 15 amperes es el 70% aproximadamente. Ponele 20 amperes. Entonces tu corriente de colector es de 20 amperes, aproximadamente. Sí, colector emisor es 20 amperes. Exactamente. Sí, yo si tuviera un 20. regulador de voltaje, algo así, digamos, ¿no? Bien, exactamente. Y te digo que el HFE es igual a 20. Para excitar al transistor, para que el transistor funcione, ¿cuál es la corriente que debería pasar por base? Profe, ahí tenemos el dato que es la corriente de colector emisor. Tenemos. Digamos. Y después, Yo quiero averiguar la corriente de base. ¿A qué va a ser igual la corriente de base? Se tiene que multiplicar I por HF, ¿o no? No, la corriente de base va a ser igual 20 por 20. a la corriente de colector sobre el HFE. claro, a 1. A HFE. Ahí. Y esto va a ser igual a 20 amperes sobre 20. Es decir, 1 ampere. Digamos que para que circule 20 amperes por colector emisor, yo tengo que aplicar 1 ampere a la base, ¿no? Exactamente. ¿Está bien? ¿Y de voltaje cuándo hablamos ahí? ¿0,7 volt? No, estamos hablando de corriente ahora. No hablamos de tensión todavía. Bien. ¿Está? Ojo, ¿eh? Estamos hablando de corriente. ¿Está? Yo después paso esto, se lo paso a ustedes. Vamos a ir primero a la parte práctica, como decíamos en el primer año aquel, ¿se acuerdan? Y después vamos a ir a la teoría. Vamos a dibujar una fuente sencilla. Una fuente donde hay un 7812, que es un regulador de voltaje. Donde la masa está acá. De acá va un transistor. Un 78, un regulador, dijo. Perdón. Un regulador, 7812. Este transistor, se me salió un poquito ahí. Voy a la parte primero práctica. Vamos a hacer el color de la corriente para que veamos que va para allá. Quiere decir que yo acá tengo la R de carga.
lo que yo voy a colocar. Entonces para acá va a ir la corriente. Entonces, si va para allá la corriente, lo que tengo que hacer acá, con el dibujito, es el transistor. Y este transistor es un transistor NPN conectado a una carga determinada, conectado a la parte de más VCC. Le vamos a poner acá una resistencia de control o directamente para polarizar el transistor. Ahí. Un capacitor para aquellos ruidos o regulación de tensión estable en la base para que no me genere ruido y no me dañe el transistor. Se pone un capacitor electrolítico y un capacitor de cerámica. Mayormente cerámico, perdón, lentejita. Sí, cerámico. Este es de punto 1. Punto 1. Pico eso, ¿no? Pico faradio. Punto 0,1 creo que es. Y este puede ser de 10 micros, 50 microfaradios. Esto es aproximado, esto es la práctica, ¿no? Bien, habría que ver qué tensión necesito acá. Vamos a suponer que sea un equipo de comunicación. Acá necesito 13,7 volt. Quiere decir que yo acá necesito 13 volt. Este vamos a ponerlo 7813. ¿Hay 7813? No, ¿no? No lo conozco. No. Entonces vamos a hacerlo más práctico. Más práctico todavía. 12,7. Vamos a poner acá. $12,7. Acá 12 volt. Voy a borrar eso. ¿Qué cambió la tensión por el regulador que puso? Sí, pues no me acuerdo si hay 7813, pero ahora no. Es más que nada para que vean ustedes cómo trabaja el transistor. Y acá tenemos VCC. Se pone un filtro acá también en VCC. ¿Está bien? Y este sí que debe ser de 470, 1000 microfaradios más o menos. Esto es práctica, nada más que eso. Bueno, quedaría hallar la resistencia esta, que ahora la vamos a hallar. Vamos a suponer que acá tenemos 22 volts. Acá en este punto. Acá en la base tenemos 12 volts. Es decir, sobre la resistencia me debería caer unos 10 volts. ¿Con qué corriente? ¿Y de qué va a depender esa corriente? Y va a depender seguramente, como va a ser solamente para regulación, va a depender del transistor y no del 7812. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer el dibujito de cómo va la corriente acá. La corriente del colector es esta, va así. Y hay una pequeña corriente de emisor que va así también. La corriente de la base parte de acá, de este punto parte la corriente de base. Fíjense en el recorrido que hace la corriente de base. ¿Está? Y cae acá también. Esta es la corriente. Pero no parte del positivo, no del negativo del regulador. De acá, tenés razón, yo mandé la masa, tenés razón. Es mala mía. De acá. Bueno, acá. La regulada de 2
toma de esos dos. De ahí. Sí, acá vamos a poner, porque no quiero mezclarla con este porque es otra corriente. En realidad es la misma, pero es un poco mayor la de acá, porque de acá a acá también hay corriente. Sí, va a tirar abajo los volts que le sobran, digamos. Sí, bueno, acá vamos a poner corriente de regulación. Corriente de base. De acá parte la corriente de base. Si vamos al esquema este de 20 amperes, la corriente de base acá es de 1 ampere. ¿Qué quiere decir? Que el regulador tiene que ser superior a 1 ampere. Este regulador tiene, creo que es de 1.2 amperes. Uno lo usa al límite. Lo que hace uno mayormente es ponerle un disipador acá y que disipe calor a lo loco. Porque en máxima corriente tenés 1 ampere clavado acá. ¿Está? Bien, hasta ahí venimos perfecto. ¿Está? Así funciona un transistor en una fuente reguladora. Después hay cosas para calcular, ruido, señal, pero esto es lo básico. Acá lo que tienen que saber ustedes es ver cómo circula la corriente en el transistor de emisor común. Acá es de emisor común. Y acá no trabajan con señal. Tengan en cuenta que acá trabajan con corriente y con tensión. ¿Tá? Trabajan con señal en un amplificador. A ver, hice un rayón, perdón. Control Z. Voy a agarrar ahora. A ver. A ver. ¿Llegan a ver este circuito? Sí. Bueno, Sí. este circuito, este es de los chicos de la técnica 6 que el primer trabajo práctico que le hago hacer es, yo doy analógica 3. Yo estudié en la 6, profe. Bien, lo que le hago es que traten de acordarse de algo de lo que hicieron el año pasado y me puedan resolver un ejercicio en corriente continua. Le pido cosas sencillas como corriente colector, de base, el HFE, qué pasa con la señal y qué tensión tiene, tanto en la base, en el emisor y en el colector. ¿Qué estás dando en la técnica 6? No, estudié ahí. Terminé ahí en el 2004. Bien. Mirá, qué bueno. Buena escuela. Sí, yo tengo a mi hija también ahí. Fíjense, ahora, este es un transistor emisor común. La señal ingresa por la base, sale por el colector, y si usted observa en los capacitores, cuando ingresa la señal, la parte positiva ingresa a la base, pero cuando sale con la parte negativa. Ahí está el desfasaje de señal que yo les digo. ¿Tá? Pero, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? En este momento, ustedes acá lo que hacen es acoplar la señal, porque el capacitor lo único que deja pasar son señales. ¿Está bien? Profe, ¿los capacitores no van en paralelo?
funciona. No, acá tenés en la base una entrada de una señal determinada a través de un capacitor. Acá hay un generador, una resistencia 10K, un pequeño capacitor de un microfaradio que ingresa a la base de la señal. Pero lo primero que uno debe saber es analizarlo en corriente continua. Comprender cómo funciona en corriente continua. Y para eso, lo que yo hago es lo siguiente. Ley de Ohm. Sí. Pero vamos paso por paso. Yo sé que están ansiosos porque no vieron transistores. Bien. Para corriente continua esto desaparece. Y esto también. Todo lo que es señal desaparece. Ahí está. Mi circuito de corriente continua. ¿Y esto cómo se transforma ahora? Les voy a dar uno de los casos. Este es el primero. El transistor se lo trata siempre de ir dejando de la misma forma. Lo que voy a hacer es trabajar con la malla de entrada. ¿A qué se le llama malla de entrada? A esta parte. ¿Está? Esto es una malla de entrada. Y si uno lo ve así, dice, bueno, son dos resistencias, lo voy a trabajar. Voy a hacer así. Primero voy a correr el transistor más para allá. Acá. Y voy a trabajar la malla de entrada. Así que voy a poner acá. Malla de entrada. La malla de entrada es lo siguiente. Es esto que tengo acá. Y nada más que esto. Control C, Control V, apareció ahí y lo vuelvo acá. Muy bien. A esto lo llamo BCC. A esto lo llamo B sub BB. Y a esto lo llamo 0. O tierra. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé la tensión de la base? Es sencillo. Es como hacer un puente. De acá acá. No me va a salir con este. Me busco otra herramienta, ¿viste? Es como hacer un puente de acá acá. Profe, ahí no puedo hacer como un divisor resistivo. Es eso lo que iba a llegar, a que comprendan de dónde salió el divisor resistivo. Pero quise hacerlo partiendo de 0. Pero lo que no me sale es... A ver. Ahí está. Vamos. Pain 1, tramazo 0. Bien. Entonces, acá, en este caso, B sub BB va a ser igual al cociente ¿de qué cosa? ¿Tenemos claro esto o no? Hay que En este caso... Hay que pensarlo un poco, profe, pero hay que sacarla una sobre la otra, digamos que.
R1, no hay que pensar mucho. R1 por R2 sobre R1 más R2, todo esto por R2. Y ahora mi circuito acá se va a transformar de esta forma. Mi circuito se va a transformar. La tensión en R1. No, para sacar esta tensión. B sub B, B. Esa es una resistencia, muchachos. Disculpen si la ven media. Bien. Y ahora tengo que hallar el revés. Acá he cometido un error y nadie se dio cuenta. ¿R2 es en realidad BCC o no? Ahora le digo, voy a cambiar esto y ya les digo. Esperen un segundito. He cometido un pequeño error que voy a hacerlo así, miren. Esto que tengo acá es esto. Fíjense. Ahí. Esto es esto. Y acá tengo BCC sobre el paralelo, me da, ahí está. Ahí está. B sub B es igual a BCC sobre estas dos resistencias, el paralelo de estas dos resistencias, por R2. Y ahí me da B sub BB. A esto, acá hice un trazado. A esto se le llama malla de entrada. O análisis de malla de entrada. ¿Está bien? Bien, y acá habría que sacar cálculo. Esto lo dejo para ustedes. BCC es de 9 volt. Hay resistencia de 47K y de 8K2. ¿Está? A esto le damos otra página más. Y acá volcamos lo que hemos trabajado. Y ahora le damos otra página más. Y ahora vamos a ver la malla de salida. Bien. Ahora vemos la malla de salida. Sacamos esto. Y vemos exclusivamente la malla de salida, que se visualiza de acá para acá. Y en la malla de salida, ¿qué tenemos? Tenemos BCC, una R, el colector, el emisor y otra R. Y nada, acá tenemos la fuente. Lo podemos dibujar de esta forma.
Bueno. Ahí está la fuente. Y este es el famoso BCC. Esto que tengo acá lo borramos. Tenemos acá R de colector. Acá R de emisor. Y la corriente de colector, ¿por dónde pasa? La corriente de colector pasa Entre el colector y el emisor. Ahí es nuestra I. por acá. Sí. Ahí. Nuestra I total. ¿Está? Nuestra I. Exactamente, corriente de colector. Entonces, la I de colector, vuelvo al color negro, va a ser igual a, por ley de Ohm, BSC, menos voltaje colector-emisor, porque existe un voltaje ahí, aunque sea mínimo existe, o a veces hay más, hay mucha tensión, sobre R de colector sumado a R de emisor. ¿Y ahí la tensión que teníamos del circuito anterior no nos va a influir? No. Porque en realidad le tendríamos que sumar la I de la base, ¿o no? Es mínimo. Acá, vos decís esta corriente que circula acá. Sí, la que traemos de la base, digamos. Claro, la corriente de emisor es mucho más pequeña, pero mucho más pequeña, en varias veces que la corriente de colector. Ok, la despreciamos, digamos. Ahí. Se desprecia. Bueno, ahí ya hemos polarizado en corriente continua un transistor. Y ahora, profe, el voltaje colector-emisor, ¿qué lo tomamos? ¿Como si fuera un diodo? No, va a depender para qué yo necesito el transistor y la hoja de datos del transistor. Tomamos de la hoja de datos, ¿no es que lo idealizamos como si fuese un diodo o dos diodos? No. Nosotros ahora tenemos que ver para un transistor determinado cómo sacar la recta estática, la recta dinámica, y ahí sí podemos trabajar. La recta estática es esencial. ¿Ah? En este caso habría que buscar el transistor que puso usted ahí, el BC548, y ver cuál es la caída de tensión. ¿Ese dato lo da? Ya te digo. Lo que pasa es que tendríamos que hacer todos los cálculos y ver qué tensión cae en el transistor. Ah, ok. ¿Está? ¿Qué se puede hacer? No, está bien, yo preguntaba para saber. ¿No? Bueno, hasta acá, todo lo dado sobre el transistor. Estuvimos ahí con el tema este de MATLAB. A ver, muchachos, sabemos que por ahí tenemos falencias, todos tenemos falencias, somos seres humanos. Yo no es que aspiro a que ustedes sean ingenieros, ni mucho menos. Yo necesito que ustedes se pongan en 2 segundos en mi lugar y a mí me dice la provincia que tengo que dar algo y mínimamente tengo que llevar un camino por ese algo que tengo que dar.